con la tranquilidad de participar, con la tranquilidad de pues poder opinar, poder hacer todas estas acciones. Entonces es muy grato para mí poder acompañarlos a lo largo de este espacio que vamos a tener el día de hoy, que está también orientado un poco a poder también sensibilizarnos en relación a este tema tan importante. Ninguna acción que realicemos en función de todo lo que tiene que ver con la prevención de las violencias será redundante, ya que nos permite cada vez más acercarnos a ese propósito amplio que tenemos. Entonces, em, voy a estar haciendo algunas preguntas. La idea es que ustedes puedan participar desde el chat, si así lo prefieren, o abrir sus micrófonos y comentar y opinar. Eso sería muy valioso para las memorias de este espacio, para que podamos siempre estar alineados en todo este tipo de temas tan relevantes para la universidad, y no solamente para la universidad, sino para todos en general, en nuestras vidas cotidianas, en lo que hacemos en nuestros espacios laborales y demás. Entonces, yo ya estoy en este momento haciendo, proyectando, y quisiera que de pronto me colaboraran. Si yo hago esta transición, em, en sus pantallas también cambia. Sí, güey. Sí. Gracias, gracias. Entonces, como les mencionaba, hoy vamos a estar en un espacio muy interesante. Hoy vamos a estar abordando temas sobre la prevención de las violencias, lo que tiene también que ver con todo el componente de la equidad de género, que, como lo mencionamos, este es un compromiso de todos, este es un compromiso que logramos a partir de una alineación con las políticas de la universidad, con nuestro principio propio en términos de la ética, en términos de los valores, de cómo construimos esas relaciones con las personas que nos rodean en los diferentes espacios, bien sea en nuestros trabajos o en los demás espacios que habitamos en nuestros hogares, con nuestras familias. Entonces, esto inicialmente es un mensaje direccionado allí, a que entendamos que todo lo que tiene que ver con la prevención y la sensibilización en relación a la equidad de género y a la prevención de las violencias es un compromiso en el cual yo aporto mi granito de arena, aporto desde mis acciones en la vida diaria. Entonces, lo primero siempre será sensibilizarnos en relación a la construcción de acciones conjuntas, porque las acciones conjuntas construyen nuevos espacios de entendernos, construyen nuevos espacios de habitar un mismo lugar, de cómo a partir de cada acción que vamos realizando, vamos justamente construyendo ese espacio que queremos hacer parte. Y eso se logra es a partir de todo ese escenario de compromiso que yo genero con las demás personas. Entonces, lo primero es tener muy en cuenta eso. ¿Qué acciones a partir de mi vida diaria yo empiezo a direccionar? ¿Qué acciones a partir de eso transformar cómo entiendo o concibo la equidad de género o la prevención de las violencias? Yo estoy haciendo en mi vida diaria. Pero eso también nos lleva un poco también a identificar aquellas cosas que a veces pasan o se invisibilizan o tendemos a normalizar o tendemos a naturalizar. Entonces, lo primero siempre será eh, poco siempre abordar y avanzar cada vez más hacia ese sentido. Entonces, la primera pregunta que quisiera lanzar en este momento para que reflexionemos allí desde los lugares en los cuales nos están acompañando, desde donde nos están eh, conectando en este momento, es primeramente, ¿qué es esto o qué entendemos por la equidad de género? Porque nuestro propósito a lo largo de este espacio va a ser primero buscar sensibilizarnos en relación a la equidad de género, a que cada vez tengamos un ojo más agudo, una sensibilidad mayor en relación a identificar los diferentes tipos de violencia que lastimosamente se tienden a normalizar en diferentes espacios, no solo en los espacios laborales, sino también en otros escenarios donde habitamos las personas. Y lo primero siempre será avanzar un poco hacia cómo voy empezando a identificar cada uno de estos campos. Porque al final también cuando ya empecemos a identificar estos escenarios de cuáles son las manifestaciones que pueden existir en torno a la violencia, también esto nos va a permitir tomar acción. Y desde la universidad y desde los diferentes escenarios, cómo yo promuevo acciones específicas que podamos implementar desde el aquí y el ahora. ¿Qué acciones ya puedo realizar desde mi área de trabajo, desde mi casa, desde todos estos escenarios en los cuales habito, que permitan o contribuyan a que tengamos unos lugares comunes mucho más saludables, mucho más respetuosos, mucho más enmarcados en este propósito? De allí entonces la otra pregunta que quiero lanzar y que me gustaría que participaran activamente allí
desde el chat o abriendo sus micrófonos, como lo mencionábamos, es ¿qué palabra se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra equidad de género? ¿Qué es lo primero que automáticamente viene a nuestra mente cuando escucho ese concepto de la equidad de género? Entonces allí atrévanse por favor a participar, a escribir una frase, una oración, una otra palabra que relacionemos con la equidad de género para ir construyendo este conocimiento en conjunto. Entonces, vayan participando allí en el chat. ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente cuando escucho esta palabra? Dejé de compartir un momento para, en la medida en que ustedes vayan participando, ya en este momento somos 155 personas en el espacio, podamos ir construyendo esta conversación en conjunto y yo pueda ir leyendo los comentarios que ustedes van registrando allí en nuestro chat de esta reunión. Entonces, bueno, ya aquí algunas personas ya nos han empezado a registrar sus comentarios. Entonces, ya nos dicen, cuando escuchamos este concepto, lo estamos relacionando con una distribución justa y equitativa de los derechos, los recursos, las oportunidades, excelente, las responsabilidades entre hombre y mujer. También por otro lado nos dicen que está relacionado netamente con el respeto y un trato justo, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento y el respeto. Entonces vamos identificando que necesariamente cuando estamos hablando de este concepto está relacionado el componente de los derechos en relación a esto y todo lo que tiene que ver con el respeto. Oportunidades para todas las personas, nos dice Lady. Por otro lado, nos dice Diana Patricia, mismos beneficios, responsabilidades, respeto. Entonces, hay conceptos que ya empiezan a ser transversales, como el de la justicia, el respeto, la igualdad, la equidad, tema de oportunidades, derechos, condiciones. Entonces, estos son algunos de los que van surgiendo ya en esta construcción conjunta del concepto que como institución, como colegas, como compañeros de trabajo y de espacios vamos generando. Quisiera, pues, antes de continuar, eh, hacer énfasis en aquellas personas que si en ese momento no estamos de pronto haciendo alguna opinión, procuremos mantener nuestro micrófono cerrado para que la comunicación sea lo mejor posible. Por otro lado, nos dice Adriana, igualdad de oportunidades, eliminación de brechas, respeto y trato justo, derecho de las mujeres y grupos históricamente excluidos en una construcción de ambientes seguros e inclusivos excelente. Porque vamos a darnos cuenta que este concepto empieza a tener una amplitud en relación a cómo se ha venido construyendo a lo largo de los años, lo que estamos conversando justamente en este momento, que es todo lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de la equidad del género, porque es algo que ha venido construyéndose a lo largo de los últimos tiempos. Entonces, vamos una vez ya hayamos construido, o gracias a todos los que nos van generando allí su comentario, a Claudia, a Leonardo, a José, a todos los que nos están contando aquí acerca de este primer concepto que estamos revisando, cómo lo vamos construyendo entre todos. Porque al finalizar la idea es que a partir de esa identificación de cosas, pues también qué acciones concretas vamos a direccionar nosotros para que cada vez tengamos unos espacios mucho más equilibrados con esto que estamos considerando como equidad de género. Entonces, dando, digamos que continuidad con este punto, la equidad de género es un compromiso que vamos a construir desde nuestros espacios, independientemente del rol que nosotros desempeñemos en la compañía, desde la institución, desde nuestro rol docente, desde nuestro rol un poco más administrativo o directivo, o todo, incluso todo el personal que nos apoya en los servicios de apoyo. Todos esos escenarios son justamente en donde tiene que empezar a promoverse el escenario de la equidad de género, porque al final es un compromiso que yo tengo conmigo mismo, pero también con mis demás compañeros en los que habitamos el mismo espacio. Entonces, qué nos invita a este espacio también? Que a partir de esa construcción conjunta de lo que entendemos nosotros como equidad de género, contribuyamos a construir unos espacios más justos e inclusivos. Eh, de allí que yo generara esta primera pregunta. ¿Qué palabras se te vienen a la mente cuando escuchas equidad de género? Porque es a partir de eso que nosotros ya empezamos a comprender qué estamos entendiendo nosotros a nivel institucional, a nivel organizacional, en función de cómo también vamos a avanzar en construir estos espacios mucho más sanos, más saludables, mucho más amigables para todos y para todas.
Para poder también profundizar mucho en este espacio, vamos a tener que tener claridades o avanzar un poco en cómo construimos las bases de la equidad de género. Y esto nos invita también a revisar un poco los conceptos claves en torno a ello. Entonces, entendemos que a nivel general siempre estamos hablando o teniendo que en torno a este concepto, otros dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es el concepto que entendemos por el tema, el concepto sexo y el concepto género, que digamos que en síntesis, como lo pueden ver allí en la presentación de apoyo, es siempre que nosotros estemos conversando en relación al sexo, estamos haciendo relación o estamos haciendo énfasis a el componente biológico. Mientras que cuando estamos hablando del género, el género ya hace parte como tal, más bien por otro lado, de la construcción social que nosotros damos al rol de género. Conocer o entender las diferencias entre estos dos conceptos es clave porque nos ayuda también a comprender cómo socialmente esto se ha venido construyendo en relación a las construcciones sociales de cómo vamos como sociedad entendiendo los roles de género, porque en algunos casos, lastimosamente, la concepción de estos roles por género han contribuido en algunas ocasiones a perpetuar las desigualdades que se puedan presentar, no solamente en el campo de acceso a derechos fundamentales, sino también ya un poco más en relación a cómo se construyen las relaciones en el trabajo, cómo se construyen las relaciones en el hogar. Entonces, indiscutiblemente, empezar también un poco a comprender un poco más desde cuando hablamos del sexo es lo biológico y cuando hablamos del género es cómo se ha venido construyendo las acciones que debe desempeñar el rol de género de hombre o las acciones que debe desarrollar o que comúnmente se han interpretado para el rol de género como mujer. Entonces, porque esto no, lo que al final ha generado o ha permitido en algunas ocasiones es construir roles y relaciones de poder que han permitido o han contribuido a que las desigualdades aún no se superen. Incluso en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, uno de los componentes más importantes o de los cuales se tiene dentro de los ODS de las Naciones Unidas es justamente cómo como sociedades avanzamos y construimos unas sociedades mucho menos desiguales. De allí la importancia también que en esa construcción que como compromiso, como Estado, como ciudad, como nación, como institución, nosotros también nos trazamos en ese alcanzar y alinearnos con estos compromisos de las Naciones Unidas incluso es entender también la diferencia entre cuando hablamos del concepto de la igualdad y el concepto de la equidad, ya que cuando hablamos de igualdad es dar lo mismo para todos, mientras que cuando hablamos de la equidad es dar lo que cada persona necesita para tener las mismas oportunidades de éxito. Entonces, en relación a cómo se construyen las relaciones en el hogar, en el trabajo, en las civilizaciones y demás, es comprender qué estamos viendo en ese momento, un concepto de equidad o un concepto de igualdad. Estos cuatro conceptos que estamos abordando son claves porque a partir de ellos es que vamos a comprender y a profundizar un poco más con entender y sensibilizarnos en relación a los conceptos y en relación a la equidad de género y a partir de ese también poder saber y sensibilizarnos para tomar acción, para llevar esas acciones a cabo, para poder implementar, para poder desde mi cotidianidad, desde mi día a día, desde mi relación con mis compañeros en el trabajo, desde cada espacio que yo habito, poder también comprenderlo desde ese momento en relación a que lo que queremos lograr también es que no se perpetúen las desigualdades y que por el contrario tengamos un espacio en diferentes escenarios, no solo en nuestros trabajos, mucho más equitativos. Por otro lado, otra de las preguntas que queremos lanzar, otra de las preguntas orientadoras de este espacio es que también nos puedan, si quieren hacerlo también a través del chat, buenísimo, o si lo quieren hacer a través de aperturar sus micrófonos, que están completamente abiertos para todos los que estamos en este momento, es ¿qué son las violencias basadas en el género? ¿Qué se me viene a la mente cuando escucho ese concepto de las violencias basadas en género? Marta, Marta, levantaste tu mano. Confírmanos si puedes abrir tu micrófono y te escuchamos. Bueno, las violencias basadas en género son todas aquellas que por el hecho de ser
de un género específico, porque no solamente se da en el caso de la mujer, sino también en algunos hombres. Hay violencia económica, patrimonial, sexual y muchas otras en las cuales por el hecho de ser el otro, se le vulneran algunos derechos fundamentales. Entonces, Creo que tuve ahí un problema de la comunicación ya finalizando tu intervención. Muy valioso lo que mencionabas al principio, es que es atribuido. ¿Me escuchan? ¿Me pueden confirmar si me Sí, están güey. escuchando sí, bien? señor, sí, Sí, señor. sí. Muchas gracias. Entonces, muy valioso lo que nos mencionabas, Marta, y gracias por participar y por contarnos acerca de para ti cómo se está concibiendo, cómo construimos el concepto de violencias basadas en género, porque a veces tendemos solamente a tener el sesgo de solo atribuirlo hacia la mujer. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos en cuenta que las violencias basadas en género no son solo atribuibles a un factor o a una razón, sino que pueden presentarse por personas en relación a su género específicamente, no exclusivamente a uno, y que se da a partir de diferentes manifestaciones. Lastimosamente, solo son más visibles las que están relacionadas con las agresiones físicas o la violencia física. Pero hay en este componente o en este campo existen muchas otras manifestaciones de violencia, como lo mencionaba Marta y como ya lo han venido mencionando también algunos otros participantes a través del chat. Eh, Como lo es a través del lenguaje, como la violencia simbólica, que también hace parte de. Por otro lado, Sergio nos dice, puede ser manifestarse a través de agresiones o vulneración de derechos a personas por alguna condición en particular. Laura nos dice, Laura Segura nos menciona amenazas, insultos, humillaciones, hacer daño a una persona. Entonces, cuando estamos revisando este concepto, también nos damos cuenta que en relación a qué son estas violencias basadas en género, principalmente son aquellas violencias que están basadas en función de cualquier acto que esté direccionado netamente a causar un daño físico, sexual, psicológico, incluso económico, y que está direccionado a una persona y que este tipo de agresión o vulneración está relacionada netamente con el tema de o razón de género. Entonces, no solamente es muy amplio y lastimosamente cuando se tiende a identificar es cuando se ha presentado o se ha manifestado en ese sentido, cuando tiene que ver netamente con la agresión o la violencia que nosotros vimos como hace un par de años, cuando estuvimos en el año 2020, 2021, las cifras o las tasas de violencias reportadas en las líneas de emergencia, en todos los centros de atención a víctimas, tuvieron ese incremento en sus reportes en función a que por mucho tiempo, y según lo han mencionado varios expertos, fue algo que no tuvimos tan de presente y que tal vez existía, pero tenemos la tasa de subregistros de personas que no reportan, que no denuncian, que a partir de actos de intimidación no cuentan los canales de apoyo, no son muy visibles, y justamente pues este espacio que se direcciona a partir de la universidad es también poder hacer visible este tipo de situaciones, que entendamos que hay maneras de relacionarnos y que debemos avanzar en construir esos espacios que deseamos para todos. Y en ese contexto, también poder poner en conocimiento cuáles son esas líneas o esas rutas que hay a nivel distrital, tanto en en las principales ciudades o a nivel nacional, para que también podamos hacer máxima difusión en relación a ello. Lastimosamente, por tradiciones culturales, muchas manifestaciones de violencia o varias manifestaciones de violencia tienden a ser mm, normalizadas a nivel cultural, tanto en las prácticas de trabajo como en el hogar, en el lenguaje cotidiano. Y el primer paso, como he venido mencionando a lo largo de esta jornada, es el primer paso siempre está en poder primero identificarlas, porque a partir de esa identificación es que yo puedo empezar a trabajar sobre la erradicación. Muy parecido a cuando tenemos algún malestar a nivel emocional o a nivel físico, que lo primero que tengo que saber es empezar a identificar que hay cosas que no están bien. Entonces, para hacer un símil en relación a ello,
es muchas veces, hablando desde un ejemplo de lo psicosocial, en algunas ocasiones tendemos a normalizar eh, que de pronto no esté conciliando bien el sueño, que tenga algún desorden en mi alimentación, que he sentido menos interés por socializar con mis compañeros de trabajo, con mi familia, con mis amigos. Entonces tendemos un poco a entender eso como un panorama y se nos vuelve un paisaje. Y en relación a las manifestaciones de violencias basadas en género, lastimosamente muchas prácticas o escenarios relacionados con estas manifestaciones de violencia, al no tratarse netamente de la identificación de un daño físico o sexual, porque el daño tiende a ser un poco más desde el componente psicológico o económico, por poner algún ejemplo, tienden a volverse un poco más el paisaje lastimosamente. Entonces, lo primero es que nos fortalezcamos en esas herramientas de identificación de las otras manifestaciones de violencia que pueden estar inmersas o que están involucradas en las violencias basadas en el género, que dentro de ellas, digamos que podríamos encontrar algunas. Dentro del componente de la normalización en nuestra cultura, ¿cuál se les viene de pronto a la mente? De alguna normalización de violencia en el lenguaje cotidiano que nosotros podamos de pronto en este momento identificar, que no está directamente relacionada con un daño físico o un daño sexual, pero tal vez sí económico o psicológico, quien de pronto en el chat o en su micrófono nos cuenta ¿cuál de pronto puede ser una práctica de esta manifestación de violencia que tiende a ser invisibilizada o que tendemos a normalizar y que no, y que pasa de pronto desapercibido o desapercibida? María Luisa Mora, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás, William? Muchas gracias por el espacio. William, yo creo que a veces tendemos a normalizar el silencio, siempre nos quedamos como callados, no expresamos, no decimos, y pues pienso que esa es una de los factores, ¿no? Me parece a mí, el silencio. Ajá. Listo, gracias María Luisa por tu aporte. Em, En efecto, muchas veces las personas por de pronto no incomodar o no entrar en la discusión, entonces preferimos guardar silencio para no incomodar, porque pensamos que de pronto va a ser mal visto. Sin embargo, hay varias prácticas que suelen normalizarse. Ya voy a mencionar algunos ejemplos, pero primero quiero leer algunos de los comentarios que ya nos van mencionando acá en el chat. Chistes, por ejemplo, cuando tenemos chistes sexistas, ese es un muy buen ejemplo. Cuando tenemos comentarios racistas, ese es otro muy buen ejemplo. Porque resulta que actualmente se maneja otro de los conceptos muy importantes en este campo, sobre todo en el estudio desde lo sociológico, y es todo el tema de la interseccionalidad. Cuando se empiezan a cruzar variables que han perpetuado o que han generado diferentes tipos de manifestaciones de discriminación o en relación al género, a mi presencia cultural, a mi presencia o si tengo alguna preferencia religiosa, política. Entonces, esos tipos de variables cuando se empiezan a interrelacionar, que es conocido como el concepto de interseccionalidad, empieza a ser presente. Comentarios racistas, por acá también nos dicen, decir que las mujeres manejan mal por el hecho de ser mujeres, otro muy buen ejemplo de cómo se naturaliza la violencia basada en género, cualquier agresión al cuerpo, también nos mencionan. Pasa que se dice a las mujeres que no pueden estudiar a cierta edad, que si, no, que si el que maneja el hogar es para ellas, entonces ese es otro muy buen ejemplo. Asumir la orientación sexual, la concepción de los hijos, la debilidad intelectual por su orientación de género, e incluso de nuestro origen, el nacimiento, decirles a las mujeres profesionales niña, que es como minimizar su potencial. Hay muy buenos ejemplos que, pues de alguna manera me alegra que tengamos ya de presente que estas microprácticas o estas prácticas tienden a ser naturalizadas, pero lo primero es empezar a identificarlas. ¿Cuándo se está presentando? El mismo hecho de sexualizar la comunicación cotidiana, los roles en el matrimonio, en el hogar. Por acá otro lado nos dice Anderson, por culturas indígenas se puede ver muy común en su cultura tener muchos hijos y poder hacer
poder hacer con varios hombres su comunidad. Entonces, son microprácticas. También vemos que a nivel hay una discusión muy amplia también a nivel cultural, en todo el territorio nacional. Entonces hay varias prácticas que dentro de ellas algunos de los ejemplos son comentarios y chistes en relaciones atribuidas al género, como el que mencionaba uno de de los asistentes en el chat, como el tema de los comentarios o chistes de las mujeres que conducen mal, todo el tema del rol relacionado con el cuidado del hogar, bromas o en relación sobre la apariencia o el cuerpo. Eso también es otro de los que lastimosamente se tiende a naturalizar o a perdurar. Interrumpir o ignorar, ese es otro muy evidente. Sin embargo, por la práctica normalizada se tiende un poco a invisibilizar. Todo esto tiene que ver con la violencia simbólica o la desvalorización. Ese también es súper importante. A veces la violencia simbólica no se ve eh, tan presente o no es tan fácil de identificar. Otro importante es, por ejemplo, en el- culturalmente cómo se ha perpetrado a lo largo de las generaciones el mencionar que los hombres no lloran. Ese tipo de cosas también hace parte de esa violencia simbólica, de esa violencia que a partir de la construcción de las relaciones humanas se ha venido naturalizando. Y lo importante es que nosotros tengamos cada vez mucha más agudeza en reconocer ese tipo de cosas. Otros, pues está todo el componente de la asignación de tareas por estereotipos, que claramente pues también hace relación a cómo en esos roles de género culturalmente se ha venido construyendo, asumir que entonces hay unas tareas que son asignadas para unos y otras tareas que son asignadas para otros. Todo ese tipo de relaciones en construcción de estereotipos es algo de lo que hace parte de esta categoría que estamos revisando. Las desigualdades en cargas laborales. Entonces, muchas veces también se perdura a partir de la relación de la construcción de los roles en el hogar. Entonces, vemos como muchas mujeres en algunos hogares tienen su carga de su trabajo, de su espacio laboral, y en el hogar también son las encargadas de atender todo lo que tiene que ver con el hogar. Entonces, ese tipo de construcciones en cargas laborales, en construcción de los estereotipos, también todo el componente de minimizar las emociones o las experiencias, entonces estás exagerando o seguro fue que lo entendiste mal o no es para tanto. Todos esos escenarios en los que nosotros vamos identificando todas esas relaciones en función del rol de género y de las violencias basadas en género, que tienden a normalizarse, pero que cada vez hemos visto como sociedad que construimos espacios. Ustedes ahora pueden ver que hay varios podcasts, conversatorios a nivel institucional, en donde vamos sensibilizando a todas las personas en relación a las nuevas construcciones de nuestras maneras de relacionarnos. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Entonces, ya pasando un poco más en detalle. Los tipos de violencia que es importante y que les mencioné anteriormente, lastimosamente tienden a identificarse o a prenderse las alarmas cuando estamos hablando de violencia sexual o violencia física. Sin embargo, no es la única, y estos tipos de violencia que están direccionados netamente a causar daño en función del género o en este componente es las violencias físicas, que son todo acto que nosotros veamos como acto es direccionado a causar daño corporal, golpes, empujones, agresiones, son las más visibles y que tienen amplia implicación también a nivel tanto físico como emocional o psicológico. Todo lo que está también en el campo de lo psicológico, las violencias psicológicas en relación a la manipulación, a las humillaciones, al control, eh, a todas estas acciones que están direccionadas a afectar el autoestima, la autonomía de las personas en relación a su construcción de género, claramente pues también a nivel psicológico tienden a tener un efecto que va ampliándose, que luego se va combinando este tipo de violencia con otra, ¿no? Cuando tenemos situaciones de violencia, usualmente hay una combinación de muchos tipos de violencia. Entonces hay violencias físicas, psicológicas, verbales. En el componente de algunos ejemplos de violencia verbal, todo lo que tiene que ver con burlas, comentarios despectivos, que refuerzan o amplían los estereotipos de género, eh, todo lo que tiene que ver, pues mencioné anteriormente, como aquellos comentarios que se
primeramente se tendrían a ver como una broma, pero lo que están es perpetuando todo lo que tiene que ver con los estereotipos basados en género y pues claramente los insultos. Cuando hay casos, lastimosamente los casos que ya se tienden a activar a niveles institucionales, a niveles gubernamentales, de las diferentes líneas de atención, son casos que tienen la combinación de varios factores de violencia y que se pudo haber actuado previamente para poder abordarlos en una primera etapa en donde hay algunas alarmas. ¿Cuáles son las formas, otras formas de violencia que debemos identificar? La violencia económica, cuando hay acciones direccionadas netamente a controlar los ingresos, a impedir el espacio de trabajo, a limitar los recursos, a limitar el acceso a manejar el dinero o a las propiedades. Entonces, esta es otra de las formas de violencia que lastimosamente no tiende a verse a primera vista, ¿no? No tiende a verse de una manera ya mucho más secundaria cuando ya hay un abordaje que empiezan a manifestarse. Algunos tipos de violencias económicas que luego se empiezan a combinar con violencias psicológicas. Entonces, todo el tema de la violencia económica es uno de los elementos que también a nivel, sobre todo en contextos del hogar y demás, pues debemos que empezar a identificar. Claramente, pues está el componente de la violencia sexual, todo lo que tiene que ver con coacciones, acoso, abuso sexual, contactos, tocamientos sin consentimiento, todo esto hace parte pues también de todo el componente de violencia sexual. Y ya por otro lado, ya lo estuvimos conversando un poco en la pregunta anterior, es la violencia simbólica, como a partir de los mensajes, el lenguaje, las imágenes que perpetúan estereotipos de cómo debería hablar, verse, todo ese tipo de estereotipos que también refuerzan la violencia simbólica y los roles de género que están direccionados a restringir. Entonces, roles de género restrictivos en donde, por ejemplo, se refuerza el que los hombres no lloran, en la figura del hombre como eh, aquel que es netamente proveedor en el hogar o los roles que se han asignado a nivel histórico. Todos estos hacen parte ya de una reflexión un poco más amplia en relación a cómo estos escenarios de violencia simbólica a lo largo del tiempo ya empiezan también a manifestarse a través de violencias económicas, violencias psicológicas. Todo el componente ya cuando vemos casos ya mucho más graves de violencias verbales o físicas. A nivel de estadística, pues en el año 2020 y 2021, todo en el escenario de pandemia, pues tuvo un repunte en relación a las reportes de casos de violencia intrafamiliar o violencias basadas en género, pero es una realidad que tal vez se puso el foco en ese momento, pero no se volvió a mencionar en los medios, o es algo que si quiere uno conocer acerca de cómo se ha comportado esta estadística, cómo se ha comportado esta situación a nivel nacional. em, Tiende ya no a tener tanta... eh, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Ya, William. William. Ahora usted William, tiene apagado el micrófono. está silenciado. Listo, ahí creo que ya. Sí, señor. Muchas gracias, Sandra. Entonces, también tenemos que empezar a ampliar nuestra visión, no solamente identificar las violencias cuando son de tipo psicológico o de tipo físico, sino cómo también podemos presentar o podemos empezar a tener un ojo mucho más agudo en cuando las manifestaciones son de otra naturaleza. Entonces ya abordamos un poco esto. ¿Qué prácticas hemos normalizado en el trabajo que podrían ser inequitativas? Entonces ahí lanzo la pregunta, ¿qué prácticas de pronto en los escenarios de trabajo puedan estar presentándose? Que también debemos afinarnos mucho en poder identificarlas, poder atenderlas. Hablando no solamente claramente si pensamos que, bueno, en las empresas actualmente esta práctica aún puede persistir, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles ustedes de pronto piensan que puedan estar presentes? Que pueden ser muchas veces prácticas que se han invisibilizado o que podrían ser inequitativas.
Entonces pueden abrir sus micrófonos, colocarnos sus comentarios ahí en el chat y los vamos leyendo para todos. Bueno, por acá ya nos comenta Laura, cuando se tiene más en cuenta la opinión o sugerencia de un compañero por ser hombre, atribuido a un estereotipo basado en el género. Ese es un buen ejemplo. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro se les ocurre a las demás? En este momento hay 184 personas, o por el cargo, o viceversa. Salarios menores para las mujeres en los mismos cargos digamos, y responsabilidades en relación a los hombres. Esta es otra práctica. ¿Cuáles otros de pronto en esa categoría, en esa clasificación, podríamos de pronto pensar que en las organizaciones se presenten aún? Bueno, también nos dice por acá, cuando los hombres ganan más en el mismo cargo y las mismas funciones. eh, Esa es otra constante a nivel corporativo que se pueda presentar en algunas organizaciones. Cuando, por ejemplo, debo esforzarme más académicamente, intelectualmente, en relación a mi rol de género, eh, para poder obtener o poder lograr los mismos objetivos que otras personas, por personas diversas, se descalifican, bien, esa es otra práctica. Entonces, en relación a ella, hay dos que son tal vez las más constantes en relación a estos escenarios a nivel organizacional. Todo el tema de la retribución salarial y todo el tema de roles o cargas en relación al género es una de las más constantes y que se presentan a nivel organizacional en diferentes compañías. Parte de poder lograr disminuir esas brechas es primeramente sensibilizarnos en relación a este campo, pero también tomar acciones. ¿Qué políticas a nivel organizacional, qué políticas a nivel interno, qué estrategias, qué acciones tomamos para ir contribuyendo a la disminución o a lograr cada vez ese escenario mucho más o un ambiente mucho más positivo para las compañías? Entonces, vamos me confirman apenas ya voy a proyectar nuevamente acá la pregunta que lanzamos al grupo. Tan pronto la estén viendo, les agradezco me confirmen. Creo que ahí ya la deben estar viendo, ¿sí? Perfecto. Entonces, sobre todo a nivel organizacional, en el entorno laboral, las violencias tienden a ser un poco más del tipo simbólico. De allí que debamos afinarnos en un poco más a atender estas situaciones para que podamos siempre construir una mejor relación en relación a cómo disminuimos la posibilidad de la violencia simbólica en el entorno laboral. Entonces, hay interrupciones constantemente a mujeres en reuniones o en relación al género en una reunión, ¿sí? Entonces hay interrupciones, entonces tiende un poco a normalizarse y podemos estar de cara frente a la posible manifestación de violencia basada en género. Hacer chistes sobre el género y minimizarlos a través de no es para tanto, no es para ofender o ese tipo de prácticas. Asignar tareas por estereotipos, entonces, no sé, podrían decir, las mujeres toman nota y los hombres lideran, entonces ahí perpetúa un poco todo el rol del estereotipo basado en género o de los roles. Estaríamos pues de cara frente a manifestación de violencia simbólica, el lenguaje sexista en correos o comunicaciones que refuerzan o profundizan las inequidades. Y por otro lado, pues también dentro de este campo es un poco hacer la reflexión, que hemos normalizado en nuestras prácticas, en nuestro trabajo, que perpetúan las desigualdades y pues claramente pues identificarlas hace parte de dar ese primer paso. Creo que me salió acá la notificación de que alguien nos quiere aportar algo. Eh, Rafael, te escuchamos. Muchas gracias, William. ¿Serías tan amable de proyectar el slide que estabas proyectando?
Claro que sí. Y esto, y te pedí ese favor justamente porque, por un comentario que hacía en el chat hace unos momentos. ¿Qué prácticas normalizamos? Y, y mira el contexto de este mismo slide. Interrumpir constantemente a mujeres en reuniones, hacer chistes sobre género, asignar tareas por estereotipos, mujeres toman nota. Y lo digo porque, y hago esa referencia, porque este mismo chat, como ustedes han visto, ha estado muy enfocado a la mujer como víctima, por decirlo de esa manera. Pero estamos hablando de género, y el género es cualquiera. Entonces, en este mismo slide, si el ejemplo, si se habla de normalizar la práctica de interrumpir constantemente a mujeres en reuniones, estamos a punto y estamos normalizando la práctica de que entonces sí es permitido interrumpir constantemente a hombres en reuniones. Es decir, propongo que toquemos el tema en genérico y en Sí. abstracto, porque si solamente hablamos de, tal como se mencionaba en el chat, evidentemente se menciona que cuando los hombres ganan más por el mismo cargo, bueno, y cuando las mujeres ganan más por el mismo cargo, que también ocurre. Entonces, mi propuesta está alrededor de eso, de no normalicemos entonces eh, las prácticas sin importar en qué dirección vayan. Era solamente eso, gracias. No, muchísimas gracias a ti, Rafael, por tu aporte. Creo que parte y amplías un poco lo que nos mencionaba Marta hace también un instante en las preguntas anteriores, y es que también entendamos todo el tema de cómo comprendemos las relaciones de género, todo el tema de la violencia simbólica, pues desde una perspectiva amplia, desde no solamente atribuido a un rol de género en específico, sino cómo se podría estar manifestando en diferentes escenarios, en diferentes direcciones. Es súper importante que también pongamos el foco en ello. Eh, Creo que alguien más tiene otro aporte y me parece muy valioso porque esto nos permite también, entiendo como lo mencionas, plantearlo desde interrumpir constantemente. eh, en relación, interrumpir a alguien constantemente en una reunión en relación a su género, ¿sí? Sin dar una categoría o dar un espacio específico. Entonces, gracias, Rafael, allí por tu aporte, porque nos permite, como les mencionaba al inicio del espacio, hacer estas reflexiones y ampliar esta sensibilización en relación a una mirada mucho más amplia y mucho más macro. Por otro lado, dentro de las brechas, ahí un poco también ampliando lo que nos mencionaba y haciendo, digamos que también foco en ese campo que nos mencionaba Rafael hace un instante, cuáles son las brechas en el entorno laboral, no solamente remitidas o generadas en función a un rol, sino cuando empezamos a identificar que en alguna compañía, en alguna organización hay una brecha salarial en función de un rol de género. Lastimosamente, pues a nivel macro, cuando se hacen este tipo de análisis, tiende a ser una constante mucho más relacionada a mujeres, pero eso no implica que no se presente de otra manera. Entonces, en cuanto a brechas salariales o en cuanto a oportunidades de acceso a posiciones de liderazgo, que no solamente, como lo reflexionaba hace un instante también Rafael, no solamente pueden ser vistas cuando es en un rol de género específico, sino que puede presentarse en alguna compañía en diferente dirección o por diferente rol de género. Participación o voces menos escuchadas en decisiones, ese es eh, otro que está presente. Sin embargo, hay varios escenarios en los cuales las organizaciones, las instituciones, los departamentos, los municipios definen o generan acciones específicas cuando empezamos a identificar que hay una variable o hay una constante que está profundizándose, y en función de eso tienen ahora relación que exista, por ejemplo, la línea púrpura, a la cual haremos referencia al finalizar el espacio para poder comunicar todas las líneas que existen o todos los espacios que existen para poder reportar, hacer mi denuncio y demás a nivel de fiscalías que nos permitan contribuir y construir estos escenarios. Eh, por otro lado, están los micromachismos que tienden a subestimar.
Entonces, quitar créditos, subestimar, asignar tareas por género y no solamente en un rol de género específico, sino en cualquiera, que eso es muy valioso. Creo que es una de las reflexiones más importantes que vamos a generar a partir de ya el contexto de cierre. También existe un escenario de la corresponsabilidad, no es algo que es en relación solo a responsabilidad de mujeres o es algo que es corresponsabilidad en relación a hombres, sino que todos debemos compartir tareas y también atrevernos claramente a cuestionar cómo se ha construido ese estereotipo que ha permitido, ha perpetuado alguna diferencia. ¿Qué podemos hacer en pasar de esa teoría a la acción? También hay unas acciones que podemos generar a nivel laboral, a nivel personal o construir incluso como equipo. A nivel laboral, promover respeto en cada interacción. Entonces, ese respeto siempre debe estar basado en relación a todos, digamos que en una misma medida. Denunciar situaciones que yo conciba como injustas, que considere que puedan estar transgrediendo algo o haciendo, disminuyendo las capacidades de alguien. Todo eso también hace parte de esas acciones. De eso, cuando yo paso de esa teoría a la acción, todo el espacio va a acompañar. Todo el espacio va a acompañar cuando considere necesario, de allí que las organizaciones también fortalezcamos todos nuestros espacios de si necesitamos un primer auxilio psicológico, las líneas de apoyo, incluso desde las ARL hay unas líneas psicosociales donde podemos también poner en conocimiento alguna de estas situaciones. Y claramente, pues atrevernos desde los roles de participación, al comité de convivencia, al comité del COPAS, a las diferentes estamentos de participación, proponer cambios en las prácticas que contribuyan a fortalecer esos ambientes laborales. Ya doy el espacio para Anderson. Creo que, pues, que es hacer también un aporte. A nivel personal, claramente, pues como este es un compromiso en el cual va de primera mano cómo yo tomo acción, cuidar de nuestro lenguaje diario en mi relación con mis compañeros o compañeras de trabajo, no tender un poco a naturalizar o a normalizar los chistes sexistas, indistintamente de qué se trate. Escuchar activamente y muchas veces oímos y no escuchamos y vemos cómo a partir también de ese simple ejercicio también podemos transformar. Y a veces también pasa por cuestionar nuestros propios sesgos. O si hemos construido un sesgo por estereotipo, por rol, pues también atrevernos un poco a hacer esa reflexión o esa sensibilización personal. A nivel de equipo y cómo nosotros nos relacionamos ya un poco más en nuestros equipos con las personas que convivimos un poco más de cerca, cotidianamente, con mi equipo de trabajo, independientemente de cuál sea mi rol en la institución, es construir una cultura y cómo nos gustaría que se construyera esa cultura del respeto en mi equipo de trabajo para que irradie hacia otros escenarios y hacia otros equipos. Esto pasa y implica también que haya un escenario donde tengamos una cero tolerancia contra las manifestaciones de violencia, indistintamente de su tipo, pactos de convivencia, allí los roles tan importantes de los comités de convivencia en las compañías. Y hoy ya estamos incluso haciendo un espacio de sensibilización en este campo, que es justamente este de la formación continua, que nos permita abrir estos espacios, estos escenarios a nivel organizacional para que podamos hacer esa construcción del conocimiento conjunto. Y Anderson Ortiz, tienes un aporte, tienes algo para comentarnos, entonces bienvenido. William, muy buenas tardes, buenos días para todos. Tengo una inquietud. Pues yo generé la pregunta en el chat, pero pues quiero expresarla y es cómo reconocer que soy víctima de un tipo de violencia sin defender o justificar a la fuente generadora o agresor, ya que en ocasiones por ser algo repetido o de pronto se me convierte en una costumbre, muchos de nosotros, muchas personas, nos acomodamos a esa forma de vivir y se pierde la percepción del riesgo y consecuencias al permitir que se continúe presentándose ese tipo de violencia, ¿sí? Y por otro lado, ¿cómo yo puedo identificar que una persona está siendo víctima de algún tipo de violencia? Eh, Me imagino que debe haber algunas características, tanto físicas como psicológicas, que yo pueda identificar y lo hablo porque pues en nuestro ámbito laboral podemos encontrarnos con muchas personas que pueden en este momento estar pasando por un tipo de violencia y por justificar o por verlo algo que ya es parte de su vida cotidiana,
nunca lo expresan o por intimidación o miedo de expresarlo y buscar ayuda, pues no lo hacen. Eso básicamente es mi inquietud. Muchísimas gracias, Willy. Gracias, Anderson, por tu consulta. Bueno, allí, en relación a la primera pregunta que realizas, es cómo empiezo a identificar frente a qué tipo de situación estoy. De allí que en la revisión que hacíamos, lo primero era mirar cuáles pueden ser esas variables de manifestación y tienden a ser mucho más visibles claramente las que tienen que ver con una violencia física o sexual, que allí es cuando se encienden como tal las alarmas. Pero las otras manifestaciones de las violencias tipificadas ya empieza un poco a agudizarse mi visión en relación a ello. Y allí es en donde creo que esto ya conectará las dos preguntas que mencionas, Anderson, y es, ¿cuál es el rol que tienen los comités de convivencia en las organizaciones? Porque los comités de convivencia son ese estamento que se crea a partir de la participación, la elección de algunas personas que nos van a representar, que nos van a ayudar como compañía a poder atender, proponer acciones, proponer actividades, proponer encuentros, llevar a cabo escenarios de conciliación que contribuyan a que si se llegara a manifestar, a presentar alguna situación de esta naturaleza, haya un escenario en la compañía que nos permita también atenderlo. Entonces, allí en estos escenarios de los comités de convivencia, los equipos de comités de convivencia a lo largo del año se van fortaleciendo en un escenario de formación y de capacitación que les permiten también agudizarse un poco en estos espacios de atención, que les permiten ya atender algún caso cuando alguien quiere hacer uso de. Desde un poco, claramente desde el escenario de la confidencialidad, del respeto, donde hay unos procedimientos internos del comité de convivencia que les permiten brindar una orientación, brindar un apoyo, incluso desde los escenarios o espacios de seguridad y salud en el trabajo también podemos brindar ese tipo de orientaciones para que las personas puedan un poco manifestar su situación, las cosas que les preocupan, las cosas que les molestan y que pues involucra un relacionamiento con otra persona y que a partir de ello se pueda dar un espacio de conciliación y esos espacios de conciliación contribuyan a fortalecer la comodidad o cómo se está sintiendo la persona en su rol, en su espacio de trabajo y también cómo esto también impacta positivamente a los equipos. A veces hay equipos de trabajo que están en constantes situaciones de conflicto y se presenta un conflicto, pues un conflicto necesariamente negativo que genera un mal ambiente en el equipo, que genera que de pronto en algunas compañías las personas tengan alta rotación, tengan muchos casos en sus comités de convivencia y la idea es que nosotros veamos que pues también existen unos espacios que a nivel organizacional que están justamente pensados para ello, para que si yo tengo dudas en relación a la situación que se me está presentando, pues allí a partir de el comité de convivencia que como les mencionaba son unos equipos a nivel interno que fueron elegidos por la compañía, pues ellos hacen parte de atender esas situaciones y poder escuchar y poder a partir de esa identificación conjunta y esa revisión que hace el comité de convivencia si están frente a alguna situación que pueda manifestarse o entenderse como una situación de acoso laboral o de violencia y justamente poder llevar a cabo una intervención más desde la conciliación, claramente porque los comités de convivencia no son quienes deciden si hay un caso de acoso o este tipo de cosas, pero sí contribuyen mucho a abrir los espacios del diálogo y la construcción de acuerdos. Entonces son muy valiosos que los podamos tener de presente y que existen claramente acá en la institución. Andrea Guerrero, tienes levantada tu manito, por favor. Bienvenida, te escuchamos. Gracias. ¿Me escuchas bien, William? Ahí te escucho perfecto. Bueno, eh, es que ya creo que quería hacer un aporte. Durante toda la reunión hemos hablado como de los géneros hombre y mujer, y yo creo que, pues sobre todo los que somos docentes, pero en general en todos los ámbitos hoy, pues ya tenemos que incluir dentro, digamos, de este repertorio de violencias, las violencias contra el género no binario, ¿cierto? O género fluido, y que cada vez, pues esto es más frecuente, ya está, digamos, reconocido, pues, por el gobierno y demás, y seguimos pues como muy pegados justamente a ese binarismo, ¿no? Esa dualidad hombre-mujer, y creo que es bien Ujú. importante darle una apertura pues también a estos procesos porque eso nos va a permitir como afinar
también ese radar un poco frente a esas violencias. Eso era lo que quería aportar. Muchísimas gracias por tu aporte, Andrea, porque justamente va muy al lugar a las reflexiones que pretenden este tipo de espacios y es también empezar desde la construcción conjunta a visibilizar esos otros campos que hacen parte, como no binario y los otros roles de género que se han venido justamente ampliando en los diferentes espacios de conversación. Entonces, sí, muy al lugar tu aporte, no quedarnos solamente con el concepto de la hombre y mujer, sino que cada vez podemos encontrar otros escenarios en donde las personas no se sienten identificadas netamente a uno de estos roles de género que se han construido socialmente. Entonces también ampliar nuestra discusión, súper importante. La equidad, por otra parte, ya cerrando un poco el espacio, la equidad es un tema que nos compete a todos. De allí que mi invitación y mi reflexión vaya alineada a que desde cada uno, desde nuestra identidad y desde nuestro espacio de trabajo, nos preguntemos lo siguiente: ¿qué acciones concretas puedo empezar desde hoy? ¿Qué puedo poner en práctica hoy en mi escenario del hogar, en mi escenario laboral? ¿Y qué prácticas también a nivel de equipo yo puedo empezar a fortalecer y a cambiar? Que esto va al final lo que genera es un ambiente laboral mucho más amigable, mucho más saludable para todos. ¿Y cómo vas a ser un aliado de la equidad? ¿Qué acciones yo concretas puedo hacer desde mi día a día para hacer ese espacio? Y el cambio pues necesariamente empieza desde lo cotidiano, desde lo que yo hago día a día, porque a veces vemos estos espacios y vemos como algo que es competencia de otras personas o que no va en relación a lo que yo hago en mi día a día. Y lo cierto es que es todo lo contrario, que desde lo cotidiano yo puedo empezar a implementar para tener mucha más amplitud en relación a estos temas y que tenga un espacio de trabajo donde todos nos podamos sentir cómodos. No quisiera finalizar el espacio sin antes hacer difusión de las líneas de contacto que están destinadas para los reportes de cualquier espacio o tipo de manifestación de violencia. Está la línea 122 de la Fiscalía, que está netamente específica para estos temas, la línea 155 en atención a mujeres víctimas de violencia, la línea única de emergencias, que también pues allí se hacen las derivaciones, por ejemplo, en el caso de Medellín y la regional Antioquia, a través de la línea 123 hay una agencia mujer, entonces allí direccionan directamente a estas líneas. Eh, También está la línea púrpura distrital, que pues digamos que a nivel de la ciudad de Bogotá es una de las que más ampliamente tiene difusión. Y por otro lado está para comunicarse a través de las líneas hogares de acogida, que se puede llamar a través de las líneas que aparecen allí en sus pantallas. Eh, Sin embargo, hacer énfasis en que es, por ejemplo, lo que es la línea única de emergencias del 123 o la línea 122 a nivel nacional de la Fiscalía, pues no son solamente en atención a entender el rol de género desde solamente una mujer que es víctima, sino como por el hombres, personas que se identifican como no binarias, también puede claramente hacer parte o recibir orientación psicológica o atención legal de todos los escenarios de tipos de violencias que se puedan manifestar. Entonces, con esto pues quiero darle las gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando hoy a lo largo de la mañana. A todos porque considero que es un espacio que nos ayuda a construir entre todos cómo vamos abordando y minimizando la posibilidad de que se presente algún tipo de manifestación de violencia en relación al género. Entonces, nuevamente pues agradecerles a todos y a todas. También estamos compartiendo en el chat el registro de la asistencia, que también es muy valioso para nosotros porque nos ayuda a llevar la estadística de cuánta masividad logramos, que cuántas personas nos participaron en estos escenarios. Entonces ya les vamos a estar enviando allí en la videollamada el registro de la asistencia. No sé si Sandrita tengas algo más para de pronto complementar. No, William, muchísimas gracias a ti, muy interesante, y a todos ustedes porque su participación realmente nutre los espacios. Entonces, mil gracias. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. 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 Muchísimas Buen día. gracias. Chao. Buen día. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias.